pudieron disfrutar en esta mañana del trío Los Santos, ¿saben? Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo que nos regala. Pastor, que yo estaba en un grupo, pues habíamos un trío que el pastor Flores le decía los desentonados. Los desentonados. El trío los desentonados. Pues más o menos ahí estábamos nosotros. Damos gracias a Dios y estamos celebrando con alegría y con gozo el Día del Hombre Bautista. El Día del Hombre Bautista. Maravilla trajo una lectura hermosa, ¿verdad? Hombre virtuoso. Miren cómo trajo esa lectura tan bonita, ¿verdad? Que identifica, que define. ¿Ah? No, tenemos hombres virtuosos también. Sí, claro que sí. Y eso que leyó Maravilla fue maravilloso, ¿verdad? Creo que define, identifica muy bien los hombres que han tomado una decisión. Porque el hombre virtuoso es aquel que toma una decisión, ¿saben? La decisión de caminar en el Evangelio, caminar con Cristo. Eso es lo que lo hace virtuoso. ¿Pero por qué lo hace virtuoso eso, Cheo? Ah. Muy bien. Amén. Eso es lo que lo hace virtuoso. Pero hay una razón para que ese hombre haga todas esas cosas, Cheo. Igual que la mujer virtuosa, hacen algo maravilloso, que es imitar a Jesucristo. Porque nosotros en nuestras virtudes, yo no creo que ninguno seremos tan virtuosos. Lo que pasa es que cuando imitamos a Cristo, cuando imitamos a Jesús, como dijo María en la lectura, cuando buscamos ese modelaje de Cristo en la palabra y caminamos en ese modelaje, nos hace virtuosos. Entonces hoy celebramos el hombre bautista desde esa perspectiva, ¿verdad? De esos hombres que han tomado una decisión en su vida. Una decisión maravillosa en la vida. Les invito a leer en sus Biblias en Gálatas 2, 19b al 20. El tema para hoy, santificación y principios de libertad. Santificación y principios de libertad. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy quien vive, sino Cristo es quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta palabra, mi Dios, construya nuestras vidas. Permite, Señor, que esta palabra construya nuestros corazones. Que nos ayude, mi Dios, a caminar imitando más tu presencia en nuestras vidas en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy celebramos con alegría el día de esos hombres que han tomado decisiones en su vida radicales. Porque seguir a Cristo en la vida del ser humano es una decisión radical, ¿saben? Una decisión poderosa en la vida de un ser humano. Una decisión que nos permite caminar con Cristo. Dice la palabra que hemos sido ¿qué? Hemos sido crucificados, la palabra que leímos ahora. Con Cristo hemos sido crucificados. Y eso es poderoso para nuestras vidas. Un día que conmemora la valentía de todos los que deciden ser libres. Entonces, hacernos siervos del Señor, como la palabra que leemos en Reina Valera, hacernos siervos de Cristo nos hace libres. Hacernos esclavos, si lo definimos correctamente, hacernos esclavos de Cristo nos hace libres. Miren qué poderoso es eso, ¿verdad? En medio de nuestro caminar en Cristo Jesús, donde decidimos caminar en esa presencia poderosa, llegamos a tener libertad. Cuando pensamos en libertad desde el punto de vista bautista, que es lo medular aquí, porque es el día del hombre bautista, entonces cuando decimos el día del hombre bautista, tenemos que redefinir, entonces, que no es necesariamente el día del hombre cristiano. Claro que tiene que ver con eso, pero es el hombre cristiano bautista. Desde la perspectiva bautista vamos a tratar de trabajarlo. Desde esa perspectiva, esos hombres que han dado la vida, esos hombres que han caminado en el Evangelio desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Es inevitable pensar que hoy nos reafirmamos en Dios como único juez de nuestra conciencia, gracias al sacrificio de muchos que decidieron levantar su voz imitando a Jesús. Eso es lo que nos hace virtuosos. Levantar esa voz
es lo que nos hace virtuosos. Nosotros podemos caminar, como dice la palabra, haciendo cosas buenas toda la vida. Podemos ser buenas personas toda la vida. Podemos ser personas que ayuden al prójimo. Pero no es eso lo que nos da la libertad, no es eso lo que nos salva. Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquier persona empática con otra persona que no cree en Cristo puede hacer eso, ¿saben? De la misma manera que lo hacemos nosotros. O sea que hacer cosas buenas para otras personas no nos define como virtuosos ni como cristianos. ¿Qué es lo que nos define como virtuosos y cristianos? ¿Dónde es que estamos la virtud? ¿Dónde se derrama la virtud? ¿A través de qué? A través de Cristo, a través de la gracia de Dios para nuestras vidas. Solamente la gracia de Dios en nuestras vidas es la que derrama esas virtudes poderosas para nuestra vida. Es la que nos permite aceptar la voluntad, aceptar retos en nuestra vida, nos permite caminar. Hoy nos parábamos aquí, que muchos éramos, ¿verdad? Que muchos somos en la presencia de Dios, hombres virtuosos. Que cuando lo miramos así a simple vista, dispersos en la iglesia, no nos damos cuenta de que somos tantos, pero somos muchos. Entonces somos muchos que hemos dado la vida, somos muchos que estamos empezando, somos muchos que estamos conociendo, somos muchos que hemos caminado. Desde distintos puntos de vista podemos ver las virtudes que tiene el Señor para nuestra vida, las virtudes que podemos imitar, emular, a través del ejemplo de Cristo Jesús, a través de su modelaje. Hombres y mujeres, porque tenemos que añadir las mujeres, ¿sabes? Tenemos que añadirlo, porque, como dice el anuncio que había antes, el hombre, detrás del hombre que viste de Clonman, pero lo vamos a cambiar, vamos a arreglarlo, vamos a arreglar eso, porque tenemos que editarlo. Al lado del hombre que viste de Clonman, hay una mujer. Claro, el hombre, si la mujer que está al lado, ¿verdad? Qué difícil sería el camino, H. La mujer sin el hombre que está a su lado, qué difícil es el camino. Pero lo podemos ver de este punto de vista y de esta manera cuando hay virtudes derramadas de parte del Señor para nuestras vidas. Cuando los dos reconocen esa igualdad en medio de su caminar, ese caminar poderoso en medio de ese proceso. En ese proceso, hermanos, hombres que me escuchan, es que nos hacemos virtuosos. En ese proceso donde reconocemos el valor que tiene quien está a mi lado, es que nos hacemos virtuosos en nuestro camino. Es que nos hacemos virtuosos en nuestros procesos de vida, en nuestro andar día a día. Hombres y mujeres que, forjados en la visión de la misión de la iglesia, celebran el bautismo y la Santa Cena como comunidad de creyentes, definiendo en la predicación la palabra y la vida congregacional. Nosotros definimos el valor que tiene nuestra congregación. Nosotros no vivimos independientemente, individualmente de lo que está sucediendo aquí. Un hombre bautista reconoce congregacionalmente el valor que tiene que estemos todos juntos, que trabajemos todos juntos, que luchemos todos juntos en ese porvenir, en ese reino de Dios para todos. Cristianos que decidieron responder a la preguntas medulares sobre sus creencias y prácticas religiosas. Esta parte es importante, ¿verdad? Son cristianos, hombres cristianos, que en medio de su caminar se hicieron preguntas. En medio de su caminar se preguntaron cómo, cuándo, por qué, dónde. Que no se conformaron por escuchar nada más. Que entendieron que había un Cristo poderoso, una palabra poderosa que interpela el corazón, que llega a lo más profundo, al tuétano de la vida de nosotros. Nos permite hacernos preguntas poderosas. Esos hombres que atrás, para allá, para el siglo XVII, comenzaron a hacerse preguntas en su vida a través del Evangelio. Cristianos que encontraron en la verdad bíblica respuestas que le dieron una identidad, distinguiéndolos de los anglicanos de ese siglo, del siglo XVII. Hombres y mujeres que iban a la iglesia, hermano. Hombres y mujeres que se reunían, que servían al Señor y que en medio de las sillas, como están ustedes sentados hoy, escuchando la palabra, se hacían preguntas en su mente y su corazón. Se hacían preguntas de lo que estaba escuchando en ese momento, y eso es lo que los hizo madurar en la fe. Los hizo madurar hasta el punto de que tuvieron que tomar decisiones. Cuando pensamos en los hombres bautistas, es inevitable pensar en hombres de principio, forjados en la verdad, distinguiéndose de otras comunidades de fe a través de principios medulares que sostienen nuestra fe. Esos hombres de quienes estoy hablando ahora, esas personas que en esa experiencia de vida hace más de 400 años caminaron haciéndose preguntas,
caminaron enderezando quizás unos pensamientos que no podían entender, que no podían reconocer en el medio de la palabra. ¿Y qué hicieron ellos? Buscaron la Biblia, leyeron la palabra de Dios, interpretaron la palabra de Dios de una manera muy especial. ¿Cómo lo hicieron? A través del Espíritu Santo. Entonces, por encima de aquellos que estaban viviendo, empezaron a responder preguntas. Hombres que se reafirman en que somos una comunidad de creyentes. ¿Qué significa que somos una comunidad de creyentes? Las personas se hacen miembros con una confesión voluntaria de fe. Eso significa que nosotros, todos los que estamos aquí, desde esos principios que son implementados, que son nacidos desde esa perspectiva, de esa mirada, somos personas que voluntariamente hemos reconocido a un Cristo como Señor y Salvador. Personas que hemos llegado a la iglesia reconociendo la autoridad de Dios para nuestras vidas, reconociendo ese poder glorioso en la vida de nosotros. Estas personas comenzaron a interpretar de esa manera, reconociendo que el bautismo es sumergiéndonos bajo el agua por inmersión. Comenzaron a entender principios medulares que están en la palabra de Dios, siendo la palabra el principio, lo principal en nuestras vidas. La Biblia es nuestra suprema, más importante autoridad de fe y conducta. Es la Biblia. El pastor cita comentarios bíblicos, el pastor cita lectura bíblica, el pastor se educa. El pastor fue al seminario evangélico de Puerto Rico y se educó. Pero la Biblia es la Biblia. Por encima de todo lo que yo pude haber aprendido, la palabra de Dios es principal para nuestras vidas. Estas personas entendían eso con claridad y podían interpretar la Biblia a través del Espíritu Santo más allá de su conocimiento. Y ahí es que está la médula de esto. No es que usted no se eduque. Dios quiere que nos eduquemos. Dios quiere que estudiemos la palabra, que la escudriñemos. Pero que en medio de esa educación, que en medio de esa comprensión, sea la Biblia la que guíe nuestras vidas. Sea la Biblia la que sostenga nuestro caminar. No hay otro documento sobre la Biblia que dirija nuestras vidas cristianas. Libertad de la Biblia. Son libertades que expresan lo que en ese momento ellos encontraron. Libertades que expresan esa actitud de caminar en el Evangelio. Les dio libertad, encontraron libertad. Es la libertad que proclamamos hoy en esta iglesia. La misma libertad que el pastor lleva 2 años tratando de que todos entendamos que somos libres. Nosotros los bautistas somos libres, hermanos. Somos libres en Cristo Jesús. Libertad de conciencia. Principios medulares y básicos. ¿Qué significa libertad de conciencia que ellos encontraron en la palabra? Todos tenemos el derecho y la autoridad sobre nuestra relación con Dios. Libertad del alma. Encontraron autonomía e independencia en su caminar. En medio de un proceso, ¿verdad? Podemos interactuar con otras iglesias. Podemos caminar reconociendo que podemos reunirnos con otras iglesias bautistas. Podemos reconocer que hay una denominación que tiene una organización que nos guía. Pero ¿qué sucede con la iglesia bautista? ¿Qué tiene peculiar la iglesia bautista? Que nosotros tenemos nuestra propia identidad como iglesia. Nosotros conservamos una identidad como iglesia que se desarrolla a través del caminar, a través de esa experiencia que tenemos como iglesia. Esos hombres y esas mujeres que caminaron en ese tiempo entendieron eso dentro de esa experiencia de vida, en ese caminar, y lograron establecer y reconocer esa libertad de poder nosotros tomar decisiones dentro de la iglesia. Separación de iglesia y Estado. Para hacer la voluntad de Dios, no podemos adherirnos al Estado, a la autoridad del gobierno. No podemos adherir a esa autoridad a la iglesia. Ni la iglesia puede intervenir. Pero aquí hay un punto importante. La iglesia puede levantar su voz, ¿saben?, ante la injusticia. No nos adherimos ante el gobierno, pero podemos levantar la voz ante la injusticia. ¿Una voz qué? ¿Cómo se llama eso que levantan la voz? En los tiempos. Dilo duro, Vitalia. Voz profética. Lo que hacían aquellos hombres del Antiguo Testamento, que en medio de los reinados que habían, levantaban su voz en nombre del Señor y marcaban aquello que era injusto ante la sociedad, aquello que estaba mal. Y esa parte medular se está perdiendo en este tiempo, ¿sabes?
Pensamos que la voz profética es anunciar lo que viene mañana. Pensamos que la voz profética es que Dios nos hable al oído y le digamos a alguien algo. La voz profética es mucho más poderosa que eso. La voz profética es nosotros poner nuestra vida delante de ese principio valioso que protege y conserva la palabra, que protege y conserva a aquellos que están cerca de nosotros. Eso es una voz profética. Y tengo que decirles con honestidad que son pocos los que han logrado hacer eso. Nosotros, bajo estos principios, no somos la iglesia bautista, ¿saben? ¿Somos qué? El pueblo de Dios. Somos las, con S, en plural, las iglesias bautistas. ¿Por qué somos las iglesias bautistas? Bajo esto que estoy hablando ahora. Porque tenemos nuestra propia identidad. Cada una tiene su identidad. Cada una camina con un gobierno independiente que se dirige. Separación de iglesia y Estado, como dije ahorita, nos permite evaluar, caminar, reconociendo la autoridad de Dios por encima de lo que sucede y lo que la sociedad ve como bueno. Nosotros podemos ver la palabra, lo que es bueno. Gobierno congregacional. Cada iglesia se gobierna a sí misma, como dije ahorita. De esa manera tenemos una junta de gobierno. De esa manera decidimos como iglesia. ¿Qué significa gobierno congregacional? Que cuando hay asamblea, hace la importancia de que cuando hay asamblea como la última que tuvimos, que llegaron muchos, gracias a Dios, quiere decir que están reconociendo su oportunidad de poder levantar la voz también en la iglesia. Cada vez que hay asamblea tenemos la oportunidad democráticamente de levantar nuestras manos, diciendo que estamos en desacuerdo o que estamos de acuerdo, diciendo que lo que queremos proponer para la iglesia. Tenemos esa autoridad como iglesia. No permita que nadie le quite eso. Como iglesia eso es parte de un principio maravilloso. Que lleguemos a la iglesia, que escuchemos, que compartamos las situaciones que están pasando en la iglesia, los nuevos proyectos, y que podamos decir, no, yo no estoy de acuerdo. Claro, con un fundamento. No estoy de acuerdo por esto y por esto. Y que fulano diga, no, pues yo estoy de acuerdo. Hoy tuvimos una experiencia así en la Junta de Gobierno. Que otros digan, sí, yo estoy de acuerdo por esto y por esto. Y que cuando pase eso, entonces digamos que vamos a votar. ¿Qué más democrático que eso? Y que levantemos nuestras manos los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Porque eso es lo que nos hace iglesia bautista. Esos principios medulares en nuestro caminar es lo que nos hace bautista. Un sacerdocio universal. Tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios, como dijo ahorita. La capacidad de tener individualidad. La capacidad de interpretar a Dios. La capacidad de que esa relación maravillosa y hermosa sea íntima de usted con Dios. Entonces, cuando unimos todo este elemento, cuando unimos todo esto que estas personas en el siglo XVII caminaron, que de repente empezaron a hacerse preguntas, a mirar críticamente la palabra, a evaluar lo que estaba sucediendo alrededor de sus vidas, a mirar la religiosidad que tenían en ese momento, encontraron libertades en la palabra, encontraron libertad de la Biblia, encontraron libertad del alma, encontraron libertad de religión y encontraron libertad dentro de la iglesia. Entonces la iglesia bautista, los hombres bautistas, hombres, escúchenme, no somos hombres de opresión, no oprimimos a nadie. Somos hombres de libertad, proclamamos libertad, proclamamos justicia. Son los valores que tenemos nosotros, hombres de valor, porque desarrollamos y expresamos los valores del reino de Dios para la vida de todos nosotros. Porque eso fue lo que hizo Jesús. ¿O usted vio a Jesús alguna vez oprimiendo a alguien? Jesús con amor y con esperanza llevaba una palabra poderosa de que cambió la humanidad, un antes y un después. Estos principios son los que por más de 4 siglos todavía hoy los celebramos. Todavía hoy con alegría y gozo celebramos el Día del Hombre Bautista y la Mujer Bautista. Porque son hombres y mujeres que en un momento dado dijeron, no, tenemos que caminar por aquí. Claro, cuando miramos eso desde ese punto de vista, quizás lo vemos hoy sentado en butacas acoginadas, quizás lo vemos hoy con aire acondicionado y no podemos ni explicarnos lo que les costó a esas personas de ese tiempo. No podemos ni explicarnos lo que sucedió en ese tiempo cuando esas personas levantaron su voz y caminaron de esa manera. No podemos ni explicarnos la historia que tiene la iglesia bautista, porque tiene historia.
que personas, hombres y mujeres, perdieron sus vidas. Porque pensaban de esa manera, porque entendían la palabra de esa manera tan radical en ese tiempo. Iglesia, dieron su vida por el Evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos de hombres bautistas, hablamos de principios. Cuando hablamos de hombres bautistas, hablamos de decisiones. Cuando hablamos de hombres bautistas, hablamos de hombres con valentía, mujeres valientes, que en un ambiente de igualdad, un ambiente presto para sembrar una semilla poderosa, caminaron reconociendo que en un momento dado esa iglesia iba a crecer como está el día de hoy, haciendo libre a todos aquellos que se acercaran. Nosotros somos libres en el Evangelio. Nosotros reconocemos que hay un Dios que nos libertó, un Dios que nos libertó haciéndose hombre y derramando su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo nos libertó. Por eso somos bautistas, porque somos libres. Caminamos en esa libertad poderosa que nos provee la palabra de Dios. Una palabra maravillosa que construye nuestra vida. Ya no soy quien vive. La palabra dice, Cristo vive en mí. Ya la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Celebramos la libertad de tener una mirada individual dentro de una relación única, maravillosa en nuestro caminar, donde en medio de las circunstancias de nuestra vida, donde en medio de la alegría, donde en medio de la tristeza, reconocemos esa oportunidad maravillosa de entender que caminamos en Cristo, que Cristo camina con nosotros todos los días de nuestra vida. Eso es lo que nos ofrece esta mirada. Eso es lo que nos ofrece este caminar de 400 años. Eso es lo que nos ofrece la oportunidad maravillosa de llegar hasta aquí. Reconocer en la historia, reconocer en los hechos, reconocer en aquellos y aquellas que sacrificaron todo lo que tenían para que nosotros estemos sentados aquí, escuchando una palabra que liberta, una palabra que da esperanza, una palabra que glorifica, una palabra que llena los corazones, una palabra que llena las mentes, una palabra que nos permite caminar libremente en la vida de nosotros. Vivida en la experiencia de Cristo y compartida en comunidad de creyentes como base y fundamento de nuestra fe. Entonces, cuando celebramos este día, celebramos mucho más que lo que podemos ver superficialmente en una celebración. Celebramos sacrificio, celebramos vida, celebramos libertad, celebramos el amor, celebramos a Cristo en nuestras vidas. Por esto, iglesia, por esto, hermano, es que hay tanta diversidad en las iglesias bautistas. ¿Se han preguntado por qué las iglesias bautistas pueden pensar diferente? ¿Se han preguntado por qué aquí el pastor no le dice a usted que tiene que pensar de tal manera? El pastor de la iglesia bautista no tiene autoridad para hacer eso. En la iglesia bautista nosotros tenemos la autoridad, sacerdocio universal, para tener una propia comunicación con Dios. Y claro que hay unos principios que nos guían, que nos permiten caminar, mire, por la raya. Pero su relación con Dios y su interpretación de la palabra es suya, ¿sabe? El pastor tiene la responsabilidad, la única autoridad en la palabra, de poder recibirle al Señor en insumo, educarse para explicarla. Y creo que es lo que hacemos los días de estudio aquí, ¿verdad? Que traemos tantas dudas, traemos tantas preguntas, traemos tantas opiniones. El pastor explica, pero el pastor no le dice a usted cómo tiene que pensar, ni me atrevería a hacerlo. El pastor no le dice a nadie, oye, es que tienes que hacer lo que te estoy diciendo, porque eso es lo que dice la palabra, no es la manera, ni Jesucristo hizo eso. El pastor explica, interpreta, se preocupa por educarse, se preocupa por interpretar correctamente de acuerdo a los preceptos y los principios bautistas, se preocupa por hacer un ejercicio para que cuando lo explique, tratar de cubrir las dudas que tengamos en nuestro caminar. Pero usted tiene la responsabilidad de leer la palabra, usted tiene la responsabilidad de pedir al Espíritu Santo que le ayude a interpretarla, usted tiene la responsabilidad de dejarse guiar por la palabra, usted tiene una responsabilidad en el Evangelio, porque si las personas que estaban en el siglo XVII, que comenzaron a caminar siendo diferentes, críticos, mirando la palabra a otro punto de vista, si se hubieran quedado sentados escuchando lo que el sacerdote de ese tiempo decía y con eso se iban para su casa, ¿qué sucedía? Nunca hubieran crecido espiritualmente. No estaríamos aquí, no existiera iglesia bautista.
Entonces esa mirada crítica, que yo sé que no lo dicen en más ningún sitio, es necesario que usted la tenga. Tiene que mirar la palabra con la sabiduría del Espíritu Santo. Tiene que escuchar al pastor y hacerse preguntas, ¿sabe? Si usted me escucha a mí hablando y no se pregunta nada en su vida, tiene un problema. Porque el pastor habla, yo hablo, para que usted se haga preguntas. Si se fijan en la predicación de su pastor, pocas veces yo doy una predicación motivacional. Mis predicaciones son predicaciones para reflexionar, porque mi intención aquí es que usted llegue a pensar, que usted salga de aquí lleno de la presencia del Señor, pero que salga de aquí con preguntas. Estoy en la palabra de Dios, estoy caminando bajo el precepto de la palabra, estoy caminando como Dios me pide. Que usted la palabra, mire, como dice la palabra misma, que cuando la espada llegue hasta lo más profundo de su corazón, porque usted debe hacerse preguntas en su vida. Eso es levantar la voz. Eso es decir, oiga, yo tengo aquí estudiantes que me hacen muchas preguntas, y yo sé que están en sus casas, miren la mente, trabajando. No hay nada más hermoso en el Evangelio que eso. No hay nada más hermoso en el Evangelio que usted llegue a su casa a buscar la Biblia y anotar preguntas. No hay nada más hermoso que usted tener una carpeta llena de escritos y preguntas. Porque eso es lo que nos hace crecer espiritualmente, ese es nuestro alimento espiritual. Si no tenemos eso en nuestras vidas, ¿cómo crecemos espiritualmente? Si usted está aquí, hombre, escúcheme, si usted llega a la iglesia y se siente 1 hora, 2 horas, 3 horas, y eso es lo único para su vida, no está creciendo espiritualmente. El trabajo del pastor está fallando. Porque mi trabajo es que usted llegue aquí. Mi trabajo es que cuando usted llegue sea construido, sea nutrido a través de la palabra. Que cuando usted llegue a la iglesia salga de aquí con inquietudes poderosas que cambien su pensar, que le ayuden a pensar en el nombre del Señor, que le ayuden a caminar en el Evangelio, que le ayuden a decir en su mente y su corazón: Señor, ayúdame porque creo que estoy equivocado. Ayúdame porque creo que estoy pensando esto mal. Ayúdame porque necesito evaluar mi vida bajo los preceptos de tu palabra. Quiero caminar bajo los preceptos de tu palabra. Ayúdame a caminar. Y le aseguro, hermano y hermana que me escuche, que en ese proceso espiritual usted va a crecer más que nunca en su vida. En ese proceso espiritual usted va a crecer y va a dar fruto. ¿Va a dar fruto cómo? Dice la palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces caminamos, reconociendo de esa manera lo que significa ese caminar en el Evangelio. Nuestro pensar diferente nos hace únicos, ¿saben?, ante el Señor. Y no es malo pensar diferente, ¿saben? Nosotros los bautistas reconocemos que pensar diferente es maravilloso. Cosa que podemos tener diferencia de criterio, podemos tener diferencia de opinión. No se sientan mal por eso, porque el pastor avala eso. Lo importante es que en medio de todas esas diferencias haya respeto, haya amor, y imitemos a Jesucristo, ¿verdad que sí? Y que haya un amor profundo entre nosotros, y que en medio de las diferencias podamos amarnos, podamos caminar y podamos darnos la oportunidad de aprender del que está a mi lado. Pues quizás en la diferencia del que está a mi lado hay un aprendizaje increíble, que si yo me doy la oportunidad, puedo aprender mucho de él. A través de la palabra y lo que el Señor tiene para mi vida, a través de un hermano que está a mi lado. Lo importante es que podamos en ese proceso sacar todo aquello de mi vida que hemos construido de tantos años, de tantas experiencias, de construir lo que tengo en mi corazón y mente para permitir que Jesucristo construya un evangelio limpio y poderoso para mi vida. Y yo repito tantas veces esto que voy a decir ahora: el reino de Dios es amor, justicia, paz, esperanza. Esa es la gloria de Dios para nuestra vida. Cualquier cosa que usted escuche que no tenga que ver con eso, no es palabra de Dios. Todo lo que se expresa en la Biblia, todo lo que analizamos en la Biblia, todo lo que conocemos en la Biblia, todo lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, se basa en eso, en el amor. Bien dice la palabra, que lo único que va a quedarse, que cuando todo termine, ¿qué va a quedarse pendiente? ¿Qué es lo único que va a sobrevivir, que se va a quedar ahí? Dígalo duro. El amor. Y si eso es lo único que va a quedarse ahí eternamente en Dios, no podemos ver la Biblia de otra manera. Tenemos que verla bajo el amor de Cristo. Iglesia,
No se trata de que seamos santos, ¿saben? Aunque yo digo ahorita que éramos el trío de los santos, pero no somos tan santos nada. No se trata de eso. Se trata de que caminemos en santidad. Vamos a ser santos cuando estemos en la presencia de Dios. Cuando único vamos a ser santos. Que ya hemos pasado todo el proceso de esta vida y estemos delante de su presencia. En ese momento, cuando Dios nos apruebe delante de Él, ¿a través de quién? A través de Jesucristo. A través de su sangre seremos aprobados delante de la presencia de Dios. Tenemos esa fe, estamos seguros de eso. En ese momento vamos a ser santos. O sea que debemos reconocer, como dijimos anteriormente, nuestras virtudes y nuestros defectos. Eso es sumamente importante para poder ser virtuosos, para poder caminar con esas virtudes maravillosas que nos presenta la palabra. Y en el contexto de la palabra, a través del Espíritu Santo, debemos ser honestos, íntegros, para poder ser virtuosos, hombres bautistas, para poder emular esto que estoy diciendo aquí. Debemos ser íntegros, honestos en nuestras vidas, con nosotros mismos, ser íntegros. Y eso tengo que decirle que no es tan sencillo, ¿saben? Eso es un poco complicado, porque vuelvo a lo mismo que hemos dicho tantas veces y que hemos dicho en el estudio. Comenzamos a justificarnos, ¿verdad? Y en la justificación, a veces no queremos reconocer nuestros defectos. A veces no queremos reconocer aquello que nos separa del Señor, porque entendemos que en mi justificación, no, yo estoy bien, estamos bien. Y la realidad es que la mayoría de veces no es así. Aquel que logra tener discernimiento, hombre y mujer, de reconocer en su vida sus defectos y sus virtudes, permite que el Espíritu Santo cambie y transforme su vida. Permite que el Espíritu Santo camine con él, transformando su caminar en un caminar de gloria. De lo contrario, permitan que les diga esto con mucho respeto, pasarán más de 1000 años, muchos más, y seguirá sentado en una silla cojinada, esperando la gloria de Dios, que nunca la llega. Y eso es fuerte lo que dije ahora. Esperando y justificándose en su vida, con virtudes que no le corresponden. Esperando y justificándose en su vida, con una gloria que no la tiene. Porque en las manos del Señor no podemos justificarnos. En las manos del Señor tenemos que decir lo que es bueno y lo que es malo. Y aprender a caminar nosotros en nuestro caminar, a caminar bajo el Evangelio y bajo la palabra de Dios. La vida que hemos decidido que renacer en nosotros a través de Cristo quiere crecer y quiere definirse cada día. Nuestro corazón revienta cuando escuchamos adoración. Nuestro corazón revienta cuando interpretamos la palabra. Nuestro corazón, aquellos que leen la palabra, aquellos que la escuchan, aquellos que escuchan lo que se está diciendo y permite que el corazón lata con fuerza, son los que reconocen que algo está sucediendo dentro de mí. Hay un espíritu poderoso que late con fuerza, que quiere crecer cada día más. Y nosotros debemos tener la oportunidad de ese crecimiento. Eso es lo que nos corresponde como bautistas, como cristianos. La experiencia del Espíritu Santo es como el mismo aire que respiramos. ¿Usted piensa eso? La experiencia del Espíritu Santo para nuestras vidas es como el aire que respiramos, ¿saben? Para aquel que reconoce a Cristo, el Señor en su vida, reconoce que respirar, el poder inhalar aire, me da vida. Si no respiro, si aguanto la respiración, me muero. De la misma manera es el Espíritu Santo para nuestras vidas. En el momento en que nosotros dejamos de sentir esa presencia del Espíritu Santo, morimos espiritualmente. Tenemos que permitir que ese Espíritu Santo nos redarguya, nos guíe, nos dirija, nos lleve, y que de vez en cuando, ¿saben qué? Nos corrija. Nos diga, hey, estás caminando por donde no es. Y en ese proceso de vida caminamos madurando en la presencia de Dios. Sin Él no hay vida. Según el autor del libro El Espíritu de la Vida, Wilhelm Moltmann, es como si, dice él, es como si Dios soplara continuamente sobre el alma y el alma estuviera respirando continuamente sobre cada presencia, cada momento que estamos con Dios. De esa manera expresa lo que es la presencia de Dios para nuestras vidas. En esta atmósfera de libertad que expresamos a través de nuestros principios,
en esta atmósfera de libertad que hemos expresado en esta mañana, en esto que me he tomado la libertad de explicarles, si se dieron cuenta, les acabo de explicar los principios bautistas, ¿saben? En esta atmósfera que tenemos de libertad, a través de nuestros principios y que nos define como bautistas, se desarrolla una nueva vida en cada uno de nosotros. Dese la oportunidad de escuchar, dese la oportunidad de entender, dese la oportunidad de reflexionar en los principios bautistas, y si usted no los conoce, léalo, absórbalos en su vida, porque eso es lo que nos define como bautistas. Una vida que estará en continuo crecimiento en la fe, conocimiento y sabiduría, la definimos como el camino de santidad. Nosotros nos comprometemos a tener un camino de santidad, un camino de fe, conocimiento y sabiduría para nuestras vidas. Es importante que usted procure tener esos elementos en su vida, en medio de su caminar. Según Moltmann, la fe y las distintas etapas de la vida tienen formas diferentes. Nos explica que sería malo que la fe de las personas no madure según su edad. O sea que la fe de usted, según él, según el autor del libro El Espíritu de la Vida, si nosotros nos mantenemos nuestra fe, como cuando llegamos a la iglesia, tenemos una fe como una fe de un infantil, de un niño. Y un niño todo lo que ve, un niño todo lo que hace, un niño todo lo que escucha, lo interpreta según su capacidad. Entonces cualquier cosa que pueda ver la puede malinterpretar. Cualquier cosa que le dicen, ¿qué sucede? La da por cierta. Entonces el autor de este libro nos está diciendo, oigan, hay etapas en la fe de los cristianos. Están los que están en la etapa de niño, una fe de niño, que todo lo que dicen lo dan por cierto. Eso es un niño. Están los que están en la etapa juvenil, que escuchan y están rebeldes y están caminando y están proponiendo y están actuando. Y están los que están en la etapa madura, que son los que tienen la sabiduría para interpretar y llevar esa palabra a otros con sabiduría, para construir la vida de otros. Por eso la palabra le llama como los que de la iglesia, los ancianos de la iglesia. El que tenga que orar, el que tenga algún problema, vaya donde los ancianos de la iglesia. No se está refiriendo a las personas adultas, está refiriendo a los que están maduros espiritualmente, que su fe está madura ya, y que pueden dentro de la palabra reconocer, evaluar, interpretar y dar consejos de madurez a otras personas, consejos que construyan en fe, esperanza, gloria para otras personas. Sin embargo, vemos muchas personas todavía en la iglesia, todavía en las comunidades cristianas, en todas las iglesias que están en la etapa viviendo, vemos viejitos viviendo en la fe, en la etapa de la niñez. Cuidado con eso. Porque si usted da por cierto todo lo que está pasando alrededor suyo, todo lo que le dicen de la palabra, está en la etapa de la niñez. Aprenda a interpretar la palabra, aprenda a madurar su fe, aprenda a reconocer que el Espíritu Santo lo redarguye y aprenda a crecer en el Evangelio. Por eso es bautista. Aquí no tiene problema con hacer eso, ¿sabe? Que si va a otra religión y usted trata de explicar algo en su manera, le van a caer chinches, porque le van a decir, aquí no se piensa de esa manera, aquí es así. O piensa así o te ponemos en disciplina. Aquí no funciona así. Les dije que nosotros somos libres. Interprete, evalúe y pregúntale al pastor. El pastor no va a estar mal, usted piensa diferente a él. Si usted piensa diferente, gloria a Dios, quiere decir que usted está reflexionando en la palabra, que está pensando, que está analizando. Ahora, de cualquier cosa que usted interprete, de cualquier cosa que usted piense a través de la palabra, por favor, guíese por los principios bautistas. Hay personas que derramaron su sangre para que esos principios estén ahí. Y si usted es bautista, cualquier cosa que usted quiera interpretar de la palabra, que sea a través de esos principios, evalúela a través de esos principios. Después de ahí, mire, comparta conmigo la palabra. Yo no tengo ningún problema. Pregunte, no hay ningún problema. Porque ese es el caminar que nos hace libres. La realidad es que el Espíritu Santo tiene la virtud de revelarnos un futuro en el que Dios será todo para todos. Amén. Es importante que podamos internalizar en nuestros pensamientos la realidad de Cristo libertador. Cristo no es un Dios de opresión, es libertador. Hay libertad en su palabra, no libertinaje, libertad.
Cristo nos ha libertado del pecado y nos ha regalado la vida. Al igual que los hombres y mujeres que celebramos hoy, los que dieron su vida para preservar los principios que definen nuestra libertad. Hoy nosotros nos reafirmamos en que somos nuevas criaturas que viven con su mirada puesta en la verdad de la palabra. No hay otra cosa. No hay otra cosa que la verdad de la palabra. La palabra dice, si morimos con Cristo, debemos creer que vivimos con Él. Con la seguridad de que cuando venció la muerte, el pecado murió con Él para siempre. Y con su resurrección, para Dios vivimos en Él. Romanos 6, 8 al 11. Ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Vivimos bajo su libertad. Entonces cuando celebramos un día como este, cuando celebramos la gloria de Dios, cuando celebramos hombres virtuosos, cuando celebramos las virtudes maravillosas que hay en el Evangelio a través de aquellos que caminan en esas virtudes, celebramos la gloria de Dios para nuestras vidas, celebramos el amor, la esperanza que hay de parte de Dios para nuestras vidas, proyectada en Cristo Jesús. Y como decíamos la semana pasada, eso nos convierte en ¿qué? En el tema de este mes, sal y luz del mundo. Cuando nosotros podemos preservar la palabra desde su manera más pura, de la manera más agradable, de su manera como Cristo nos permite ver en libertad, en amor, en esperanza, entonces alumbramos a otros. Entonces usted está en la iglesia. Usted llegará a la iglesia no porque nadie lo obligue. Usted llegará a la iglesia no porque se va a perder, ¿sabe? Por eso no es que llegamos a la iglesia. Y si no viene a la iglesia no se va a perder tampoco, ¿sabe? Él le pertenece a Cristo. No es esa la razón de llegar a la iglesia. Cuando encontramos esas virtudes maravillosas, esos principios en nuestra vida, reconocemos que llegamos a la iglesia porque necesitamos adorar y glorificar el nombre de Dios. Porque necesitamos llegar aquí en acción de gracia y decirle, Señor, gracias, te amo, gracias, mi Dios, gracias. Gracias, Dios, por la vida que me has dado. Gracias por encontrarme. Gracias por estar conmigo. Gracias por tocar mi vida. Gracias por transformar mis pensamientos. Gracias por yo poder reconocer, mi Dios, que soy libre en tu presencia. Estamos libres en la presencia de Dios. Por eso es que caminamos y llegamos a la iglesia. No es porque nadie me diga que me voy a perder. No es porque nadie me diga que el enemigo me va a atacar. No es porque nadie me diga que algo malo me va a suceder si no vengo. No es porque 7 demonios van a llegar a mi vida. Es porque amo a Cristo. Entonces vivo y entro a la iglesia, a un lugar de libertad, un lugar de esperanza, un lugar de gloria. Eso es lo que somos nosotros aquí. El cuerpo de Cristo. El cuerpo glorioso de Cristo. Y caminamos bajo esa gloria, bajo esa perspectiva, bajo esa mirada. Llegamos a la iglesia y queremos lograr cosas, queremos llegar a visitar a otros, queremos decirle a otros, oye, es que yo vivo el Evangelio en libertad de Cristo, es que yo vivo el Evangelio en la presencia del Señor, es que yo vivo el Evangelio con un Dios glorioso que me da, que me sustenta, que me da vida y me da esperanza. Yo no vengo a la iglesia para que me saquen demonios, porque yo no tengo ningún demonio. Tenemos a Cristo dentro de nosotros, eso dice la palabra. Un Cristo poderoso que mora a través del Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces, donde está Cristo, donde está la luz, ¿qué no hay? No hay oscuridad. Cuando usted llegue a la presencia de Dios, llegue reconociendo la gloria de estar aquí, la gloria de servir a un Dios poderoso, la gloria de estar libre, la gloria de haber sido limpiado por la sangre de Cristo en su vida. Eso es una gloria para nuestras vidas. La gracia de Dios se derrama sobre todo aquellos que logran entender esa presencia gloriosa sobre sus vidas. Sobre todo aquellos que viven reconociendo que tenemos un compromiso de interpretar, de caminar, de ver la palabra. Tenemos un compromiso en las manos del Señor. Pero no lo hacemos por miedo, ¿verdad? Lo hacemos por amor. Si usted llega aquí por miedo, tiene un problema. Aquí llegamos por amor. Amor a su palabra, amor a su presencia, amor a su gloria. Por amor, no hay otra razón para llegar aquí. Entonces hoy celebramos un día especial. En esas personas que hace 400 años reconocieron esa profundidad en el amor de Dios, lograron caminar en esa libertad, fueron juzgados, murieron, derramaron sangre, para que hoy nosotros pudiéramos vivir con esa libertad, para que pudiéramos entender que a nosotros nadie nos tiene que oprimir con un cuento de terror para nuestras vidas. Nadie nos tiene que acercar aquí
porque nos están haciendo un cuento de terror que nos acerca aquí con temor. Estamos temerosos porque mi mamá me dijo que si no voy a la iglesia voy a tener problemas con el Señor. No va a tener problemas con el Señor. El Señor lo va a traer con lazos de amor. Usted va a llegar aquí con lazos de amor y va a llegar porque quiere llegar aquí. Y si usted está aquí en la iglesia porque tiene miedo, esa es la razón incorrecta. Se equivocó de la razón, ¿sabes? Llegue por amor. Lea la palabra, busque la palabra y llegue aquí reconociendo un Dios glorioso que le ama tanto y tanto y tanto que dio su vida por usted. Ese es el amor de Cristo, el amor glorioso de Cristo. Hoy celebramos el hombre bautista, celebramos con alegría, celebramos con amor todas esas virtudes maravillosas que son derramadas sobre la iglesia. De esa perspectiva, de esa mirada, hoy reconocemos una presencia maravillosa. Así que les invito a aquellos que necesiten oración, a aquellos hombres que necesiten oración. Yo sé que Eusebio ora ahorita por todos nosotros, pero individualmente aquellos que necesiten oración para reafirmarse, para encontrar esa fortaleza, para encontrar esa luz gloriosa en el nombre del Señor, te invito a pasar al frente o levantarse donde está. Queremos orar por usted para que el Señor le dé la fuerza, para que el Señor le dé propósito, para que el Señor ponga metas en su corazón, para que el Señor ponga actitudes poderosas en su corazón y que en medio de ese proceso que usted está, encuentre el amor, la gloria de Dios y la razón correcta por estar aquí. Usted es valioso para el Señor. Hombres que me escuchan, que son muchos, usted es valioso para el Señor. El Señor quiere hacer grandes cosas con usted. El Señor quiere hacer grandes cosas en su vida. Véalo todos los días de su vida como ese Dios glorioso que le presenta a usted una vida de libertad.